Vamos a hablar ahora de otro dato importante económico de 2022 que ya viene de arrastre de los años anteriores, que en el 2021 le dio un índice de inflación por encima del 50% y que enero arrancó no dando precisamente buenas noticias, porque el INDEC arrojó ayer que el índice de enero fue 3,9% y un interanual del 50,7%. También ayer se conoció el índice de Córdoba, que es un relevamiento que hace la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia. En Córdoba dio el 3,69, muy parecido que diciembre, y el 46,86% en el último año, algunos puntos por debajo de la inflación nacional. Vamos a analizar este tema, por qué cómo sigue la dinámica de precios y cuál es la perspectiva para el año. Estamos en comunicación con Fabio Ventre, que es economista, subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba. ¿Qué tal, Fabio? Buen mediodía. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, Fabio, ¿por qué se produce este primer mes de una inflación tan alta, 3,9, después de que diciembre también había sido complicado, ¿no? Lo cual habla de un afianzamiento de un nuevo escalón y de un nuevo piso por ahí en la inflación mensual. Bueno, nosotros ya venimos viendo desde hace unos meses y venimos comentando que el veranito justamente en Argentina en términos de precios no iba a ser tal. De hecho, no hubiera venido bien quizá, no hubiera venido nada mal un poco de frío en los aumentos del precio. La realidad es que era algo que ya venimos previendo por distintas causas. Si tenemos que ir a algo más estructural de por qué tenemos tanta inflación en nuestro país, la respuesta es muy sencilla, porque el gobierno gasta más plata de la que tiene y porque el gobierno no tiene forma de financiar ese gasto por encima. Cualquier familia que quisiera gastar más plata de la que tiene no le queda otra forma que endeudarse, si no, no puedes, o vivir de ahorros. Argentina no tiene ahorros, Argentina no puede endeudarse porque nadie le quiere prestar plata. Y la última alternativa que tiene el gobierno nacional, cosa que no pasa con los gobiernos nacionales, o no les pasa a ninguna de las familias de Argentina, es que puede imprimir pesos. Y esa excesiva cantidad de pesos que imprime año a año para financiar el déficit fiscal es lo que termina provocando la altísima inflación que tenemos. Y algo que no nos sorprende porque la pandemia nos dio un pequeño respiro, no se sintió tanto la sobra de pesos, pero la realidad es que tuvimos el déficit más grande, uno de los más grandes en toda la historia de Argentina. Se financió casi todo con emisión monetaria y esos pesos los estamos empezando a sentir ahora, los sentimos en 2021 y mucho más ahora en el verano, luego de que con algunas medidas electoralistas el gobierno aumentó su déficit, aumentó la impresión de pesos y todo eso siempre tiene una cierta demora que nosotros ya preveíamos que se iba a empezar a sentir en el verano. Y bueno, esto se complementa con otro montón de factores que juegan un rol importante, pero el más importante es este. Fabio, el gobierno le elude esta explicación que estás haciendo vos, anclada principalmente en la explicación monetarista, ¿no? Dice que es multicausal, que hay muchas razones que explican la inflación y que no solamente tiene que ver con el déficit, con la emisión monetaria, sino con varias razones que hay que atender de manera simultánea. ¿Cómo ves esta explicación que hace el gobierno en un contexto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Si fuera realmente un fenómeno multicausal, los controles de precios hubieran servido y no sirvieron. No sirven los controles de precios no solo en la teoría, que está lleno de ejemplos de por qué no tienen sentido, sino que en la práctica, ¿qué efecto tuvo? Los alimentos fueron uno de los rubros con más aumentos de precios en enero. Ya lo venían veniendo siendo antes también. Entonces, la realidad es que el gobierno se está tratando de tapar el problema, tocando quizás unas cuestiones que no son las óptimas. ¿Cuándo se probó no emitir pesos para ver si eso realmente es el problema de la inflación? La única prueba más o menos seria que hubo de hacer eso fue entre 2018 y 2019 y ni siquiera se la pudo llevar a cabo tanto porque con lo que fue el resultado de las elecciones, bueno, el día de las PASO en 2019, que complicó todas las cuestiones, se dejó atrás de la política que se estaba tratando de llevar a cabo, que era de no emitir, o al menos controlar la cantidad de dinero. Entonces, es muy fácil hablar de inflación multicausal, pero en realidad no es tan sencilla las soluciones. Puede haber un montón de factores que expliquen por qué la inflación subió. De hecho, hubo factores medios exógenos. Algunas verduras subieron incluso 80% de precio en enero, o sea, una cuestión muy exagerada, pero la incidencia que tiene en el valor final es muy baja. La realidad es que todo esto sube por lo que te comentaba recién,
Y sería un poco más razonable escuchar al gobierno si en algún momento hubiera intentado no imprimir tantos pesos año, pero nunca lo hizo. Entonces, todas las políticas que trató de hacer para controlar los aumentos han fracasado. No solo este gobierno, la historia argentina es llena de ejemplos de cómo han fracasado los controles de precios y otras políticas que buscan atacar otros problemas. En el medio te logras. Si hay inflación, hay inflación reprimida porque los precios regulados están controlados y aún así hay inflación altísima. Cuando se elimine ese atraso, el aumento de la inflación va a ser más considerable todavía porque algunas tarifas, la electricidad quizás tendría que subir en algunos lugares del país el doble del precio que tiene, por dar un ejemplo entre varios. Y en el medio, ¿quiénes son los que pagan los platos rotos? Los ciudadanos, las familias. De que en el medio, el gobierno no lo dice porque no le conviene, pero los salarios están siendo una de las principales anclas de la inflación. Los salarios están perdiendo muchísimo contra la inflación, más que todo desde el comienzo de la pandemia, y entonces todo termina yendo al mismo lugar. Termina siendo más afectadas las familias más vulnerables más que todo, que no se pueden cubrir frente a la inflación tan fácil como otros, y esa es la realidad en la que hoy está Argentina y lamentablemente no se prevé que pueda cambiar. Argentina se enfila en 2022 a tener la inflación más alta desde la hiper. Eso no quiere decir que vayamos a un hiper, pero la verdad es que no es un dato nada alentador. Entre los 5 países del mundo con inflación, la cifra más alta desde la hiperinflación de finales de los 80, comienzos de los 90, claramente muestra de que los que terminan pagando el costo de estas políticas totalmente erróneas por parte del gobierno nacional son los ciudadanos. Digamos, el gobierno no quiere aplicar un ajuste, pero el ajuste lo termina pagando la gente igual vía inflación. Eso es lo que está pasando totalmente. Lo que el gobierno no quiere ajustar, que tiene todo un tabú con la palabra, no la quiere ni mencionar, a la larga la gente la siente lo mismo en el bolsillo. Vas y no te alcanza cuando tenés que hacer las compras en el supermercado, en el almacén, ni te digo si tenés que hacer gastos grandes con otras políticas que complicaron las cosas necesariamente. La ley de alquileres. Los alquileres venían perdiendo cómodamente con la inflación, los salarios le venían ganando y ahora suben más que la inflación y no hace falta que te lo diga que los salarios. Y así son pequeñas cosas que si vos me preguntás, ¿dónde está la multicausalidad? En todas las situaciones que el propio gobierno introduce y que justamente no son las que está atacando porque trata de correr el foco y echarle la culpa al sector privado, a las empresas y eventualmente quizás termine llegando incluso a las familias porque no se quiere hacer cargo de sus problemas. ¿Cómo se ha comprometido ante el Fondo Monetario a acotar el déficit fiscal este año, a acotar también la provisión de pesos del Banco Central al Tesoro? Habla de anclar expectativas a través de acuerdos de salarios y de precios, subir la tasa de interés para tratar de captar pesos y que no estén tanto en circulación recalentando el mercado. Vos decís que nos encaminamos a la inflación más alta desde la hiperinflación. Este combo que el gobierno está mencionando, ¿puede llegar a tener algún efecto en el enfriamiento de los precios? Mira, puede ayudar algo, puede ayudar un poco a aplacar las presiones quizás a futuro, pero lo que ya 2022 prácticamente su suerte está echada. Y lo cierto es que si bien algunas medidas son muy deseables, de las cuales están en este entendimiento preliminar con el fondo, el ritmo de ajuste del déficit no es suficiente. No alcanza para eliminar este problema. Si bien en algunas cuestiones es ambicioso, como tratar de eliminar la emisión monetaria en pesos de acá a unos 2 o 3 años, este año va a seguir habiendo emisión y por una cifra muy elevada, menos que antes, pero sigue siendo una cifra elevada en un contexto donde ya la inflación es alta. Entonces, la verdad es que queda un gusto agridulce, con algunas señales que son positivas, pero otras que son insuficientes por más de que son en una dirección correcta, hace falta destacarlo. Haría falta profundizar un poco más ese rumbo y aún así este año es muy difícil que la inflación baje del 50%, ya se espera de hecho un piso del 55%, y muchos atrás del mostrador comentan que puede llegar incluso a los 60%, es una cifra muy elevada, y vuelta, con algunos condimentos como acuerdo de salarios. Ya sabemos quiénes pierden con eso, los empleados. Y eso es lo que se termina viendo en el día a día, en el consumo, en el nivel de actividad, y va a ser está en una encrucijada muy complicada el gobierno, en la cual nada es suficiente de lo que han anunciado, pero por otro lado avanzar para ellos tiene un costo porque se han metido solos en una situación de muy difícil salida. Entonces va a ser difícil, Fabio, dos cuestiones. Por un lado, que se cumpla lo que está hablando el gobierno del 40%, ya no solamente parece enterrada la cifra del 33% de la que había hablado originalmente, sino también la del 40%. Y por otro lado, nos encaminamos entonces a otro año en el que la mayoría de los sectores, los empleados pierden contra la inflación. Es así, lamentablemente esa es la circunstancia, 33% prácticamente es un chiste, no existe, no vamos a hacer esa cifra de ninguna manera.
40% tampoco, lamentablemente queda muy alejado. Es difícil a veces, ¿no? Porque la economía va y viene y es a veces complejo, pero salvo que haya un cambio 180 grados literal de la política monetaria, de la política económica del gobierno, eso es imposible que ocurra más que todo en este año. Es muy, muy complicado. Yo creo que si llega a estar cerca de 50, es un escenario de cierta forma optimista, y aún así optimista de vuelta, siendo uno de los 5 países con más inflación del mundo y teniendo cifras de inflación elevadísimas que van a llevar a que lamentablemente sea muy difícil que los salarios le puedan seguir el ritmo de aumento del resto de los precios. Hay quienes dicen que al gobierno en realidad en este contexto le conviene una inflación alta. ¿Esto puede ser así para licuar sus gastos, para licuar sus compromisos? Es como vos decís, al gobierno le conviene tener inflación alta. Yo no creo que lo esté buscando adrede, no quiero que se entienda de esa forma, pero en el fondo le conviene. Recauda más porque recauda en tiempo real, digamos, o sea, la recaudación te pide el impuesto, lo tenés que pagar ahora, por más de que pueda haber morosidad o evasión, que le echa mucho la culpa al gobierno a eso, con la presión tributaria enorme que tiene no puede echarle la culpa a eso. Y por otro lado, recauda en tiempo real, el IVA se cobra en tiempo real con lo que se vende hoy, con lo que se vende mañana, con lo que se vende pasado. Los gastos, de alguna u otra forma, los terminan licuando. Las jubilaciones siempre corren muy por atrás de la inflación y son uno de los gastos más importantes. Más de la mitad del gasto del gobierno es en el sistema de seguridad social. Entonces, de cierta forma, una disparidad inflacionaria le ayuda, pero obviamente que no por buenas causas, digamos. Es solamente un efecto sideral que tiene la inflación que le puede ayudar al gobierno, pero aún así no soluciona los problemas, vamos a ir con los mismos inconvenientes y con un costo socioeconómico y social muy elevado. Fabio, muchísimas gracias por estos minutos con mensaje directo. Por favor, gracias a ustedes. Fabio Ventre, economista, subdirector del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba, hablando de lo que, bueno, preocupa a todo el mundo, la inflación. Hablaba que ha quedado ya en el olvido el 33% inicial del que habló el ministro Martín Guzmán, también el 40% de inflación, y que sería una buena cifra para este año un 50% de inflación. Ya se habla del 55 o del 60 en una dinámica que atenta directamente contra la capacidad de compra, contra el poder adquisitivo de la gente y una escalada, ¿no? No solamente el gobierno no logra contener la inflación, sino que ni siquiera logra mantenerla en los mismos niveles entre un año y otro. Va escalando, va subiendo cada vez más el nivel, lo cual complica no solamente a las familias que en el día a día tienen que pelearla para poder comprar los alimentos y los bienes que necesitan, sino también la planificación de toda la economía. Una empresa, por ejemplo, ¿no? Se le hace muy difícil planificar hoy qué va a pasar, no el año que viene, sino dentro de algunos meses. Vamos a una pausa y ya regresamos.